Este canal está dedicado a todas las personas que han superado obstáculos en su vida personal, profesional y laboral. Aquí encontrarás historias de personas maravillosas, sus luchas internas, externas, sus miedos, sus traumas y abusos, y el proceso para poder salir de ellos. Historias motivacionales que cuentan sus logros en un país lejos del suyo y con un idioma diferente. Con sus historias buscamos poder ayudar a todos los que quieran emprender algo nuevo, no solo en su vida personal, profesional o laboral. Busca darte un apoyo escuchando sus historias que, al igual que tú, tienen y tuvieron miedo, pero decidieron seguir adelante. Porque recuerda que todo pasa y pasa por algo. Bienvenidos al show de Lucy, donde todo pasa y pasa por algo. Hoy estamos aquí haciendo el episodio número 3, titulado Los caminos de Dios son perfectos. Hoy tengo el honor y el gusto de presentarles a una gran amiga que viene siendo la madrina del programa, porque hoy iniciamos con las presentaciones, con las entrevistas a las personas, y qué mejor que ella que sea la madrina para poder... su historia va a ser una historia que les va a gustar, una historia que espero los inspire como nos ha inspirado a todas las personas que conocemos a ella y que estamos alrededor de ella. Ella se llama Olga González. Olga, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por presentar tu historia, que es una historia realmente que nos conmueve, nos ayuda, nos motiva y nos va a enseñar muchísimo. Hoy vamos a hablar sobre lo que viene siendo cuando una persona es diagnosticada con cáncer, el proceso de pérdida de un ser querido y todo lo que conlleva las enseñanzas que después de eso te trae. Pero antes de iniciar, déjenme les presento a Olga, de dónde la conozco. A Olga la conozco ya de hace más de 15 años. Nosotros nos conocimos en la universidad, estudiamos en Heritage. Ella se graduó de contabilidad, es contadora, y yo me gradué de administración de empresas. Ahí hicimos un grupo del cual todavía estamos siendo parte de ellos. Nos juntamos cuando podemos, seguimos en contacto, y con ella y otras compañeras que luego tendré el gusto y placer de traerlas con ustedes, presentárselas. Seguimos teniendo esa bonita amistad. Ahí es donde yo conocí a ella y a su esposo Raúl, el cual realmente nos dejó una gran enseñanza. Así que, sin más que decir, me gustaría presentarles a Olga González, que está aquí con ustedes. Muchas gracias, Olga, por estar aquí con nosotros. Gracias, Lucy, por tenerme aquí, por ser tu primera invitada. Y es un honor para mí estar aquí, y especialmente de este tema que, aunque es difícil, sé que podemos impactar a unas personas y podemos hacer y enseñar también. Como dijo Lucy, mi nombre es Olga González y tengo 2 hijos, uno de 15 a 16 años, y estuve casada por 20 años, y después de que hablé un poquito más de todo lo que es un diagnóstico de cáncer, entenderán por qué digo que estuve casada 20 años. ¿No? Sí, yo la razón que la invité a ella a ser la primera persona a traer esta información es porque creo que muchas personas se van a identificar, y que también quiero que les ayude, porque muchas veces tenemos algún síntoma y lo damos por que luego se me va a pasar, ¿verdad? Y a lo mejor uno es buscar una segunda oportunidad o unas segundas opciones, y 2, ponernos empáticos con las demás personas. Así que si nos podrías decir un poquito, Olga, de cuándo fue diagnosticado Raúl, el proceso que ustedes como familia pasaron y cuáles fueron sus síntomas, qué fue lo que les levantó esa alarma, ¿verdad?, del inicio de él. Pues mira, Lucy, los síntomas que empezó Raúl no fueron algo de alerta. El primer síntoma que Raúl tuvo fue solamente tropezarse con cosas, con objetos. Ese fue su primer síntoma. El segundo síntoma de alerta, que quizás sí me dio una alerta, es que fuimos a la tienda y él era muy bueno con los números y se le olvidó el número clave para usar su tarjeta de débito.
Esa sí fue una alerta para mí y creo que para él también. Algo está pasando. Y no había dolores de cabeza, no había vómitos, no había otra cosa que nos alertara. Pero como a la semana que pasó de su tarjeta, también empezó otro síntoma. Y el otro síntoma fue que en su trabajo tenía que escribir, hacía entrevistas de trabajo y ya no sabía cómo escribir las letras. Él sabía que lo que estaba poniendo en el papel no era lo mismo que lo que él pensaba que estaba escribiendo. Entonces ahí sí ya nos dio otra alerta de decir algo está pasando. Hicimos una cita con el doctor para ver qué estaba pasando. Cuando fuimos con el doctor inicialmente nos dijo que probablemente podía ser Alzheimer's, pero mi esposo tenía en ese tiempo tenía 40 años. Entonces él decía, pero no ha visto Alzheimer's una persona tan joven tener Alzheimer's, pero pues todo esto puede cambiar. Después, ya que nos habló un poquito del Alzheimer's, también nos habló de la depresión, que sabemos que también está en nuestra comunidad y a veces nosotros como latinos no hablamos. Y todos los síntomas que él me estaba diciendo, que nos estaba diciendo en ese momento, unas cosas coincidían con lo que Raúl estaba pasando, con lo que Raúl, los síntomas que él estaba sintiendo. Cuando acabamos la cita, el doctor nos sugirió que hiciéramos una cita a una clínica para que determinaran cuánto de memoria había perdido Raúl. Y ese fue todo otro proceso, porque como sabemos, aquí en los Estados Unidos hay veces que te tardan para dar una cita. Para tener una cita, hay veces que son meses, 3, 4. Entonces yo me di a la tarea de que iba a hacer esa cita. Llamé a las diferentes clínicas que me refirieron y me topé con muchos obstáculos porque la cita más cercana, esto pasó en septiembre, la cita más cercana no la tenían hasta marzo del siguiente año. Entonces, mi esposo me decía, no me estoy sintiendo bien, ¿qué vamos a hacer? Y le decía, no sé, déjame seguir llamando. No seguí llamando, no conseguí cita. Y como les dije al principio, se le estaban olvidando las cosas, ahora ya eran más cosas que se le estaban olvidando, no solamente las letras, sino otras cosas. Y entonces, una de las cosas que decidimos y que le dije, vete a México. Ve a México y vamos a ver esto, qué es el diagnóstico que nos dan o cómo podemos ver qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Y creo que fue una de las decisiones más acertadas que hicimos, el que se fuera a México. Él cuando compramos el boleto, él es el único que iba a viajar. Mis hijos, pues tenemos 2 niños y yo me tenía que quedar con mis hijos. Entonces él tenía que salir a México y la razón que decimos esto es porque no sabíamos cuánto tiempo iba a tomar este diagnóstico. Y él viajó a México con miedo porque ya se le estaban olvidando cosas. Una de las pláticas que tuvimos con él antes de ir es, ¿qué tal si me pierdo? Me siento perdido, no sé si voy a llegar o si se me va a olvidar otra cosa. Y con miedo y todo se fue a México y yo allá ya había arreglado con mi cuñado para que lo llevara a un doctor, ya tenía una cita. Y cuando llegó a México, yo soy de Michoacán y llegó a Morelia, ahí es donde estaba el doctor. Lo vieron el siguiente día que llegó a México y cuando llegó
la cita, el doctor lo examinó, le mandó a hacer una resonancia magnética y esa misma tarde, después de esa resonancia magnética, mi cuñado me habló y me dijo se tiene que ir y se tiene que ir ahora porque se veía algo no normal en el cerebro, no sabían qué era, no sabían si era algún virus que estaba atacando su cerebro o era otra cosa, pero en sí no sabíamos qué era, pero mi cuñado me dijo se tiene que regresar porque dicen que aquí pueden seguirle haciendo los estudios, pero no, eran muy costosos y él sabía que nosotros teníamos aseguranza aquí, entonces el doctor le sugirió vete y con esos estudios que ya llevas, entonces te tienen que hacer algo. Para hacerte la historia más corta, se regresó, llegamos aquí y ahora es cómo hacemos otra cita, ¿verdad? El problema de hacer otra cita, aunque ya tenemos resultados, pero sabemos que aquí a veces quieres decir como me duele la cabeza y te dicen te esperas una semana. Hablé con una amiga y me dijo vas a tener que decir que le duele muchísimo la cabeza, que Exagerar para poder decir. Exactamente, para poder decir sí. Y me dijo, y si no, llévalo a emergencia. Llévalo a emergencia. Gracias a Dios, llamé a la clínica, le hicieron la cita y cuando llegamos, llevábamos ya los documentos que nos había dado, que él había traído de México. Y cuando nos sentamos con el doctor, vio los resultados y su cara del doctor para mí fue como de susto, como algo está pasando que no está bien. Vio y como a los 5 minutos de que estábamos ahí, dijo, tenemos que hacer una cita y la tenemos que hacer ya, y con un neurólogo. Es de ya, no puede esperar. Entonces sí, él ya se empezó a agilizar, le dijo a su recepcionista, no salen de aquí hasta que no haya una cita. Y ese mismo día nos hicieron una cita en Yakima y fuimos a ver al doctor. El doctor simplemente agarró los análisis y nos dijo, no los puedo ver ahora, pero de aquí a 3 días los vamos a ver. Déjeme revisar lo que traen. Y siguió la siguiente cita, ¿no? La siguiente cita que lo vimos fue quizá la mejor. Hay veces que digo yo, a veces los doctores no tienen esa sensibilidad, a lo mejor porque ya han visto tantos casos y cuando nos enteramos un poquito de lo que todavía no sabíamos que venía, esa cita que tuvimos le hicieron exámenes de caminar y parecía él como un borracho, como caminaba pero perdía el balance. Y el doctor recuerdo bien que era un doctor grande y no tenía nada de computadora ni nada, todo escribía. Y escribía los exámenes que le estaba haciendo. Y cuando acabó de hacer todo la examinación, dijo, vieron traía imágenes de como rayos X se veía del cerebro y nos dijo, ¿han visto las imágenes? Y yo dentro de mí dije, pues aunque las haya visto, no haya entendido ni qué estoy viendo, ¿no? No soy doctor para saber. Le dije, pues no las hemos visto. Y dijo, pues vamos a verlas. Y las puso en una cámara como de donde ven los rayos y sin suavizarlo ni nada,
nos dijo, tiene un tumor. Y fue un shock para los dos. No nos dijimos nada, simplemente se nos salieron lágrimas y dijimos como, pues es un tumor. Y lo único que el doctor nos dijo es, ¿tienen alguna pregunta? En ese momento, para mí, dije, ¿qué pregunto, no? Él no preguntó nada. Yo dije, bueno, lo único que se me ocurrió preguntar en ese momento es, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos va a referir? ¿O qué sigue con este proceso? Y nos refirió a una clínica en Seattle, donde se especializan en tumores. No sabíamos si era un tumor maligno o benigno en todo este momento, pero ya sabíamos que había un tumor. Y así fuimos referidos a la clínica, como les digo, de Seattle. Y ahí pues comenzó otra historia, ¿no? Y una de las cosas que sí les quiero decir es de que en lo que crean, ya sea en Dios, en el universo, siempre encomiéndense, hagan, eso me ayudó muchísimo en todo esto, porque cuando llegamos a la clínica, nos dijeron que tenían que hacer otra resonancia magnética para ver qué clase de tumor era o qué tenían que proceder. Y hicieron otra resonancia porque nos habían, antes para regresarme un poquito, habían hecho una resonancia de donde nosotros somos en Yakima y la resonancia no estaba bien hecha. Entonces también fue un proceso de aseguranzas de que tenían que hacer otra resonancia magnética y la aseguranza no quería pagar otra vez. Pero los doctores dijeron tenemos que ver porque no sabemos dónde está localizado el tumor exactamente, no se ve. Y nos fuimos a hacer otra resonancia, gracias a Dios. La aseguranza aceptó hacer otra resonancia magnética y ahí ya pues le hicieron la resonancia, nos regresamos otra vez a Yakima, volvimos a ir cuando ya tenían los resultados de esa otra resonancia y en esa otra cita nos dijeron que tenían que hacer una biopsia para ver si era cáncer, qué se podía hacer con este tumor. Y así fue la otro episodio, se puede decir, que tuvimos que pasar con esta enfermedad. Hicieron esa biopsia y cuando se acabó la biopsia que le hicieron, los doctores salieron de la operación y recuerdo que una amiga estuvo conmigo y que es bien importante que esté alguien contigo, bueno, para mí, que esté alguien contigo que confías y que no sabes qué diagnóstico te van a dar, ¿verdad? El diagnóstico cuando salió el doctor, no me lo dijo en sí es cáncer, sino en ese momento me dijo, van a tener que ir con un oncólogo. Cuando yo oí la palabra oncólogo sabía que se refería, que había un cáncer. Pero en ese momento pienso que todo tu mundo se te cierra y no quieres escuchar lo que ya sabes, ¿no? En ese momento yo recuerdo que como que me cerré y sí oía al doctor lo que me estaba diciendo, pero no estaba ahí. Lo dejaron esa noche, el siguiente día regresó el doctor y dijo, pues ya lo vamos a dar de alta. Y recuerdo que yo me salí a hablar con él todavía como imaginándome que lo que me había dicho del oncólogo como que no era cierto, ¿no? Entonces yo me salí con él y le dije, ¿es cáncer? Y me dijo, sí.
nada más no sabemos qué tipo de cáncer es. Dijo, ya que lleguen los análisis, hacemos otra cita y les vamos a decir qué tipo de cáncer tiene, pero sí es cáncer. Él no escuchó cuando dijeron esto porque me salí, pero yo ya sabía que había un cáncer. Regresamos a casa y ahí fue también otra cosa que yo tuve que como callarme, porque yo pensaba, si yo ya sé que es un cáncer y siento que no sé qué hacer, me imagino él que su cuerpo, que le diga en ese momento es un cáncer y todavía no sabemos qué tipo, no sabíamos nada. Entonces no tardó mucho porque como a la semana volvimos a ir, ya tenían los resultados de qué tipo de cáncer era y regresamos, y yo recuerdo que fue algo a lo mejor chistoso, y por eso Lucy comentaba que los caminos de Dios son perfectos, ¿no? En todo esto, cuando llegamos a quizá que le iban a dar el diagnóstico, que yo ya sabía que era un cáncer, pero no. Yo lo único que hice fue, antes de eso, rezar y decir, Dios, ayúdale de la mejor manera, que él tome este diagnóstico de la mejor manera. Que todavía no sé qué clase de cáncer es, pero que lo tome de la mejor manera. Y dame una señal que estás aquí. Y recuerdo ese día que quizá a lo mejor tus creencias o lo que sea, a veces dices tú, no estás aquí, ¿verdad? Mi creencia es creer en Dios. Y en ese momento, cuando llegamos a la clínica, le pedí como, muéstrame que estás aquí. Que lo que sea, que el diagnóstico que sea, va a ser, bueno, no que va a ser, el que lo tome de la mejor manera. La primer señal que me dio, recuerdo, vi un Cristo, pero se me hizo poca cosa. Entre mí yo no dije nada, pero se me hizo poca cosa, y yo dije, no es suficiente. Y recuerdo que nos dijeron en qué piso íbamos a ir. Llegamos al piso y le dije, vengo a una cita que tenemos de doctor, y me dice, aquí no es la cita. ¿Quieres que busque dónde es la cita? Y le digo, sí. Entonces ya me dijeron, era en otro piso. Nos subimos al elevador y yo todavía iba como, Dios, estás conmigo, ¿verdad? Nos subimos al elevador y se paró el elevador y se metió un padre, ¿verdad? Y en ese momento dije, estás conmigo, estás aquí, y lo que sea, yo sé que él va a estar bien. Y el padre, recuerdo que cuando se iba a bajar, nos dijo que en qué piso se iba a bajar. Y nosotros íbamos él iba al piso sexto y nosotros íbamos al piso 5. Y el elevador se abrió y el padre se salió con nosotros. Y cuando se salió, él dijo, no puedo creer que me bajé en este piso si yo aquí vengo miles de veces. Y casi nos acompañó a la puerta de la clínica. Y pues ya entramos a la cita pues yo con miedo porque ya sabía que era un cáncer. Y para todo esto llevábamos amigos, y su hermano iba con nosotros, que es bien importante ese apoyo. Y entramos a esa clínica, y el doctor empezó a revisar todo lo que le habían mandado, que me imagino ya lo había visto antes. Y pues entonces ya vino el diagnóstico, ¿verdad? Que era
una noticia que nos marcó en ese momento, me marcó a mí, a oír que era un cáncer terminal. ¿En qué etapa? No iban en etapas, pero era un cáncer terminal que nada más el 3% de ese tipo de cáncer se da en las personas. Era un cáncer que no se da. Muy raro, Muy agresivo. raro, agresivo, como nos lo explicaron. Era un cáncer que va conectado como si fuera un pulpo, como muchos manitas, ¿no? No podían operar aquí porque si no tenían que operar en otro lado y pues tenían que remover casi el cerebro, entonces no era como algo que tuviese cura. ¿Cómo lo tomó él? ¿Qué fue de lo que tú te acuerdas su expresión o cómo fue que tomó él ese diagnóstico? Quizá en ese momento él lo tomó como no saber cómo reaccionar. Sí, como no lo tomó, no lloró, no hizo como, no dijo por qué a mí o nada, simplemente se quedó callado y escuchó. Y una de las cosas que cuando oí terminal para mí era cuánto tiempo le queda de vida. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Y es algo que le pregunté al doctor, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Y el doctor, como él era el paciente, le preguntó a él, ¿quieres saber cuánto te queda? Y se me quedó viendo él a mí y dijo, sí, quiero saber. El tiempo de esa clase de tumores, lo más que viven es un año. En ese momento supimos que solamente tenía un año, que no había, que no se podía hacer mucho. Podían hacer radiaciones para menorar algo el tumor, pero no era algo que se iba a salvar, nada más era para prolongar un poquito. Y otra cosa que llevaba a este cáncer es de que aunque pararan un poquito, cuando regresara otra vez iba a pasar más agresivo. Entonces yo me quedaba pensando, si esto progresó en como 3 meses, cuando regrese, ¿cómo va a llegar de fuerte? Semanas, días, no sé. Ese fue el proceso de todo el diagnóstico, de saber que es un cáncer y de estar viviendo con ir a radiaciones, quimioterapias, ¿no? Y ver otra gente que también está pasando por esto. Y una de las cosas que yo recomendaría como en este proceso es de que traten de estar con alguien y que siempre traten de apoyar a esas personas que tienen cáncer, que vaya alguien con ellos, porque las quimioterapias y las radiaciones que les dan los agotan demasiado. Y gracias a Dios nosotros teníamos ese apoyo, siempre alguien iba con él o alguien nos acompañaba. Y eso es, para mí, digo, es importante que la gente a nuestro alrededor, que si un paciente está pasando por eso, un amigo, un familiar, que nos demos el tiempo y decir, vamos contigo, ¿no? Es bien importante por el aspecto de que tienes ese apoyo y también el aspecto de que vas a ayudar a alguien porque realmente se sienten mal. Y ese fue el proceso de las quimioterapias, también el proceso de cuánto duele saber que no hay vuelta de hoja, que una persona que quieres se le está acabando la vida, ¿no? Sí, nosotros hemos hablado anteriormente de cuando alguien es diagnosticado con cáncer y en sí la palabra cáncer da miedo.
lo escuchamos y automáticamente nuestra mente viaja y pensamos que es algo que se va a terminar. Gracias a Dios hay muchos tipos de tecnología y que está ayudando a mucha gente, pero normalmente siempre es ese miedo y en veces decimos, bueno o será malo cuando te diagnostican y te dan un periodo de tiempo, porque hay etapas en lo que puedas cerrar, hablar, platicar, hacer esto de a lo mejor cerrar ciclos y despedirte, ¿verdad? Que cuando alguien que automáticamente un accidente, una muerte tan repentina, no te da lo que te da el regalo del cáncer, porque yo he escuchado que el cáncer es un regalo mal envuelto. Y en veces lo entiendo así como es, sí, cierto, es un regalo mal envuelto, porque te da el tiempo de poderte despedir de esa persona, de poder hablar pláticas que a lo mejor jamás se pudieran poner a la mesa y tan necesario que es, ¿verdad? Entonces, no sé cómo tú lo viste en ese proceso, en ese tiempo, las pláticas no me puedo imaginar que tuvieron. Yo me recuerdo cuando tú me hablaste y todo este proceso y al tiempo que lo que pasó, su deterioro físicamente y todo lo que tuvieron que pasar. Y sí es sumamente importante para decirles a todas aquellas personas que un ser querido, inclusive ellos estén pasando por un diagnóstico como lo es el cáncer, una enfermedad de estas, que se acompañen, se apoyen, se busque este apoyo emocional que se necesita realmente, ¿verdad? Y que es muy necesario. Olga, bueno, ya pasando sobre el diagnóstico, pues cuando fue lo de su fallecimiento, ¿verdad? ¿Cómo es vivir el duelo y con hijos y todo eso? ¿Nos podrías platicar un poquito de esa experiencia? Sí, Lucy, mira, para decirte, antes del fallecimiento, te preguntas qué platicaron, ¿no? Sí. Una de esas conversaciones difíciles, y creo que a veces como hispanos no tenemos tenemos miedo a la muerte, ¿no? Y una de las conversaciones que para mí fueron importantes es qué quieres hacer, cómo quieres tu funeral. Quizá yo me muera antes que tú, no lo sé, pero cómo quieres tu funeral y dónde quieres quedar. Eso me ayudó muchísimo al tomar la siguiente decisión cuando él falleció, ¿no? Y que la tuvimos, y fue una conversación difícil, una conversación donde hubo lágrimas, donde hubo como una despedida, ¿no? Antes de decir esto va en serio, y que también también con esa conversación llevó a, a hablar de decir, con esta lucha del cáncer va a llegar un tiempo que quiero que luches. Yo sé que te están dando un diagnóstico que no hay vuelta de hoja, pero sabemos que los milagros existen, no sabemos si en tu caso se va a dar, y que luches, pero si llega el momento donde ya no hay que luchar, no te voy a pedir que lo sigas haciendo, porque también se vuelve uno egoísta, porque no quiere que esa persona que amas o que quieres se vaya. Y también tenemos que reconocer que también la otra persona está sufriendo, le está batallando. Que a veces es decirles y darles, no el permiso, pero está bien. Cuando tú ya te sientas cansado, yo sé que llegará ese momento y no quiero seguirte diciendo lucha. ¿Okay? Entonces, ya para continuar el segundo proceso, cuando Raúl muere, sí hay diferentes clases de duelo para diferentes personas que se mueren en tu vida. Yo ya había experimentado otro duelo, había muerto mi papá un año antes, y todos los duelos con lo que he platicado con gente se llevan diferente y se sienten diferente. Con Raúl a lo mejor el duelo dolió un poquito más porque era joven, pero también con eso aprendí que la vida te cambia
en un instante y que la debes de aprovechar al máximo. Y que vivas, que aproveches, ¿no? Y con el duelo me preguntas cómo lo vivieron mis hijos, ¿no? Que todavía estaban más pequeños. Ese fue un proceso que fue un poquito difícil porque ellos ya venían con más pérdidas. Y cuando pasó todo lo que se muere Raúl, aparte de toda la pérdida que tenían, también perdieron familiares que estaban cercanos a ellos, y eso lo aprendí después de que también tomamos clases con ellos de pérdidas y cómo la familia a veces del lado, si es como de una pareja, a veces se alejan, y a veces como adultos que somos no entendemos que los niños también están llevando ese luto. Y que tenemos que estar a la mejor ahí para ellos, porque pierden no solamente al papá o la mamá, pero también pierden la otra parte de la familia y están teniendo más duelos, y que a veces como hispanos lo tomamos como todo va a pasar, ¿no? Resuélvelo tú solo. No busques ayuda. Si buscas ayuda eres frágil, especialmente a un hombre, un niño. No lo busques. Todo va a pasar. Y es mentira. A veces que lo deja uno que sucedan, y hay veces que con eso lleva enfermedades y lleva cosas que no resuelves, ¿no? Una de las cosas que mi hijo, el más grande, le pasó es de que él se empezó a cerrar. Él no quería hablar. Él, si hablábamos de Raúl, se enojaba. Nos decía, cállense. Mi otro hijo lo tomó como, él de todo quería hablar de su papá. Su papá, mi papá hacía esto conmigo, mi papá... todo era como hablar de su papá, y el otro era cállate, no quiero hablar. Y mi hijo se encerró, no platicaba con nadie, pero yo sabía que él estaba pasándola mal, ¿no? Y con todo esto, a veces que cuando platicas con la gente y te abres, yo sé que a veces te vuelves vulnerable cuando abres tu corazón y les dices qué está pasando con un duelo, ¿no? Como esto que ahorita voy a decir, a veces que te abres y te sientes como estoy haciendo mal como papá, o qué tengo que hacer con mis hijos, ¿no? A mi hijo, el más grande, como les digo, se encerró, y una de sus reacciones fue cortarse. Y eso fue para mí como una alerta, tengo que buscarle ayuda, porque esto no es normal. Y una cosa que recuerdo de eso es de que lo llevé a, no voy a decir dónde lo llevé, pero lo llevé a una clínica, y cuando lo examinaron, una consejera me dijo, es normal que los niños en esta edad estén haciendo eso. Yo solamente me callé y quería como decirle, esto no es normal. No porque todos los niños lo hagan, esto no es normal. Mi hijo está pasando por algo y que no puede sacar y que necesito ayuda, ¿verdad? Y que también tenemos que saber como padres buscar la ayuda, que a veces no se nos da, sino tenemos que buscar la ayuda por nuestros hijos. Que se nos cierra una puerta, bueno, pues toquemos otra y busquémosla, y que no escuchemos a la gente que todo va a pasar. No pasa si no buscas cómo sanar eso. Y una de las cosas que gracias a Dios encontré con mis hijos
Es un programa donde tienen que solo aceptan a niños hablar del duelo y cómo procesar el duelo, ya sea de un papá, de un hermano, y que son puros niños y que hablan de eso. Eso le ayudó mucho a mi hijo y a mí también me ayudó porque en ese, no es clínica, pero, ¿cómo se dirá? En esos cursos, en ese Cursos, programa, les te ayudó. también como padres te puedes quedar con más padres a conversar de qué es el proceso de duelo. Y eso me ayudó mucho también a comprender el duelo, no solamente en los niños, sino también en uno. Qué es lo que está bien y qué es lo que ya pasaste del duelo y que busques ayuda. Y que otra de las cosas que también en todo esto salió es que en los hombres hay veces que no buscan esta clase de ayuda porque tienen que ser el fuerte y el macho y el todo. Y muchas de estas clases nos decían, hay veces que nosotros como sociedad creemos que el hombre tiene que ser el fuerte y que no tiene que buscar ayuda. Otra de las cosas que aprendí, siempre recuerdo cuando voy a un funeral, algo así, es de que nos decían en la clase, cuando alguien está llorando, que lloras por un proceso de duelo y que te están diciendo, me duele mucho y empiezas a llorar, dice, nunca les des un pañuelo, porque como sociedad siempre queremos estar contentos. Dice, pero también hay emociones de tristeza y también es bueno llorar y dejar que la otra persona se desahogue, llore y que tenga ese proceso de sanación, ¿no? Y que no porque lloras o porque eres hombre es malo, ¿no? Y eso lo comprendí con mis hijos, ¿no? Que aunque eran niños, pues estaban llevando su proceso de duelo y que un niño lleva un proceso de duelo diferente a un adulto. Y que busqué esa ayuda y a lo mejor sí fuimos criticados porque cómo no lo pueden superar solos, ¿no? Pero es importante buscar esa clase de ayuda. Y decirles a toda la gente que las hay, esos lugares los existen para todas las personas que están pasando sobre el duelo de cualquier ser querido. Y lo muy importante es que tú como mamá no te quedaste solamente esperando aquel tiempo, como todo mundo nos acostumbra, nos dice, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Sí, a lo mejor es parte de, pero también es importante buscar ese apoyo donde te ayuden y más importante cuando hay niños chiquitos, hay personas que, como tú dices, necesitan un apoyo y que estén bien atentos, alerta a lo que son sus hijos, qué situaciones, qué cosas presentan, porque quién más que tú, ser los papás, buscar eso. Y muy importante lo que dijiste, como esa persona, esa doctora decirte, es muy normal hacer esto, es normal. Pues no es tan normal, ¿verdad? Y me da mucho gusto que les dé esta información a nuestra gente latina, porque aquí donde estamos escuchamos tantísimas pérdidas y que a lo mejor nosotros decimos va a costar cuestión de tiempo, pero hay que buscar esas ayudas, ¿verdad? Y que a veces esas ayudas, muchas de esas son gratuitas, no tenemos que pagar. Como esta agencia que está, no pagas nada, simplemente si hay una larga espera, porque no hay muchas ayudas donde atienden a niños. Y es lamentable porque pues sabemos que hay muerte, siempre hay muerte, entonces, pero aquí donde vivimos no hay muchas ayudas para niños. Y que, como te digo, es gratuito. Sí, simplemente estar en una lista, pero también tú insistir para que te atiendan, ¿no? Porque a veces si lo dejas, oh, no me han llamado. No, si quieres, toca puertas y se te van a abrir. Siempre lo han dicho así. Olga, nosotros ya lo hemos hablado, pues siempre platicamos, tenemos conversaciones de muchísimas clases y después vamos a volver a seguir teniendo más, pero hemos hablado de qué es lo que nos trajo una vez que perdemos un ser querido y muchas veces escuchamos, oh, pues si me muero, pues ya ahí se quedó. Pero nosotros, como en este caso me gustaría tú, que les des a la audiencia
el aprendizaje que te dejó, pues son muchos, ¿verdad? Pero como consejo para la audiencia, a la audiencia después de haber perdido a Raúl, después de que ya no estuvo él contigo, ¿qué fue otras de las grandes enseñanzas que dejó? Que en veces uno piensa, oh, ya estoy listo o estoy preparado. ¿Qué podrías tú darles como consejo a la audiencia? Decir, esto fue lo que me pasó. Bueno, una de las cosas que me dejó, como ya te dije antes, es vivir la vida. Que en cuestión de segundos cambia y que valores a las personas que quieres y que pases tiempo y que no lo dejes para después, ¿verdad? Es algo que para mí eso me dejó bien marcado, ¿no? Que pases ese tiempo. Otra de las cosas que me enseñó y que es dejar los papeles en regla. Y cuando digo los papeles es dejar un testamento y especialmente para los que tenemos niños pequeños, dejar un fideicomiso donde determines a dónde se van a ir tus hijos, si hay una casa, si hay bienes, cómo en ese fideicomiso determina a qué tiempo se les van a dar. Porque si por ejemplo, si yo me hubiera muerto después de Raúl, mis hijos se hubieran quedado de 12, 13 años. Entonces un niño, si le dejas dinero, ¿qué va a hacer a los 12, 13 años? Entonces para eso también me enseñó que tenía que yo planear y dejar todo eso listo por si algo me pasara. Y que no esperamos hasta la muerte como la muerte de Raúl, sino antes hacerlo. Para planear, porque qué tal si no hubiera sido un diagnóstico de cáncer y hubiéramos ido nosotros los dos manejando y nos accidentamos y dejamos a nuestros niños solos, entonces no hay ese respaldo de decir, ok, sabemos a dónde van a ir, si tenemos dinero, cómo se lo van a repartir o cómo lo van a distribuir entre los años que están menores de edad. Eso sería algo que yo les recomendara a los papás y también a la gente que no está casada, que está soltera, que lo dejen listo, porque a veces dice, oh no, si me muero no tengo tantas cosas, pero hay veces que por un objeto se están peleando y así si lo dejas escrito, si lo dejas dicho, ya está. Si lo dejas, bueno, no dicho, si lo escribes en un papel, porque pues lo dicho y no, se lo lleva el viento, ¿no? Hay veces, pero ya cuando esté escrito en un papel, sabes qué es lo que tienes que hacer. Y otra de las cosas es, yo sé que es difícil hablar de la muerte con tus seres queridos, pero hay veces es importante también tener esas conversaciones, ¿no? De qué pasaría si yo me llego a morir, ¿no? Y que eso me enseñó que sí las tuvimos con Raúl y fue un poquito más fácil decidir después qué iba a pasar con su cuerpo, ¿no? Ya su alma no estaba aquí, pero su cuerpo sí, y que fue mucho más fácil porque lo platicamos antes. Y antes no simplemente cuando ya estaba enfermo, sino mucho antes, cuando él estaba sano, y aunque hubiera sido en broma, lo platicamos, que es lo que él quería, y eso fue mucho más fácil yo decidir en el momento que pasó. Eso se va a hacer con el cuerpo de Raúl, que cuando pasa eso, todo tu mundo se te cierra y ya dices como aquí, ¿qué hago, no? Esa era una de las preguntas que quería que aclaráramos porque estaba confundida si ustedes habían hablado sobre qué quería que pasara antes de que a él lo diagnosticaran o durante el tiempo que lo habían diagnosticado, pero qué bueno que aclaras que fue antes y la razón es porque había fallecido tu papá, ¿verdad? Y por eso ya habían tocado ese tema y ya por eso fue un poquito más difícil, ¿es así? Sí, o sea, ya nosotros, como les digo, llevamos un matrimonio bonito de amigos, de conversar, y sí teníamos esas conversaciones y quizá por eso digo que
los caminos de Dios son perfectos, ¿no? Nosotros antes, hacía un año antes de que él fue diagnosticado, nos juntamos con unos amigos y estábamos hablando de eso, de la muerte, qué nos gustaría hacer, qué nos gustaría que hicieran con nosotros, dónde queríamos quedarnos. Y hasta eso ahorita que estás hablando de esto que me lleva a ese momento, también hablamos de la aseguranza de vida, que también es importante, y hablamos de la aseguranza de vida y digo, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué tenemos esa conversación. Recuerdo ese día que estábamos hablando pues de que a dónde nos gustaría quedar, nos creman, en cuerpo presente, no sé. Hablábamos de las aseguranzas de vida y la amiga que teníamos, estábamos hablando de la aseguranza de vida y estaban hablando que hay veces en los trabajos nos ofrecen aseguranzas de vida y nos decía, hay veces son tan baratas y no tomamos la oportunidad de pagar $2 o $3 más que nos quiten y te aseguran mientras estás en el trabajo, ¿verdad? Y recuerdo que platicamos de esas aseguranzas de vida y venimos a casa y le dije, ¿por qué no le subes a tu aseguranza de vida? O pregunta cuándo va a ser más. Y era un mínimo, ¿no? Y que a veces esas oportunidades las desperdicias, ¿no? Y que son bien importantes. También tuvimos esa conversación antes y le decía, yo quiero tener, aunque sea una aseguranza de vida, para cuando yo muera, no me traigan en botecitos y que me puedas enterrar. Que aunque no te quede nada, me puedas enterrar como yo quiero. Entonces sí tuvimos esa conversación mucho antes de que él fuera diagnosticado y fue más fácil fue más fácil tomar la decisión que íbamos a hacer, que sí es duro, no les quiero decir que fue algo fácil, porque todavía cuando estás haciendo los preparativos de un funeral es algo que hay muchas emociones, hay enojo, y con todo con todo el cáncer y con todo el diagnóstico, también otra cosa que aprendí es que se vale estar enojado, que se vale reclamar si tú crees en Dios. Yo, como te digo, creo en Dios y también es bien decirle, ¿sabes qué? Estoy furiosa, me siento mal, creo que eso no es justo y que es bueno, ¿no? Me decía una amiga, a Dios se le habla como si fueras tu amigo. Y a un amigo se le dice si estás enojado o no, si no te parece algo. Y es otra cosa que también aprendí de que yo creo en Dios, pero si también crees en otra cosa, en el universo, no sé, también es válido estar enojado y decir, ¿sabes qué? Esto no está, no me siento bien y me siento enojado, y me siento enojada porque esto no debería de estar pasando. Tocas un tema muy importante que es la preparación en todos los sentidos, no nomás en lo que tenemos, sino en la preparación de la plática, de saber que todo mundo pues vamos a tener un final. Yo recuerdo esta frase de una de las personas que yo sigo mucho y él decía que la gente le tiene tanto miedo a la muerte y que por eso deja de vivir, porque le tiene tanto miedo a la muerte, pero que si fuésemos conscientes de que cuando nacemos, la única compañía que traemos es a la muerte, porque es algo tan seguro que nos va a pasar. Y la gente deja de vivir por el miedo a la muerte. Y ahorita mencionas la preparación de la plática. ¿Qué quiero que suceda conmigo cuando llegue ese momento? ¿Cómo quiero que sean las cosas?
la importancia de tener una protección, de no andar dejando, eso también lo hablaremos después, y también sobre cómo planificar mis bienes, dejar ese tipo de problemas ya resueltos, porque escuchamos tantas historias de mucha gente que se dejan de hablar, problemas que familias se disuelven y es tan importante tener eso. Me da mucho gusto, Olga, poder verte ya más fuerte, porque me tocó verte en todo el proceso. Sí. Recuerdo muy bien, a mí me tocó estar aquí el día que él falleció y ver la Olga de antes a la Olga de ahorita, en realidad me siento tan contenta y de verdad eres una mujer tan guerrera, tan fuerte y tan mujer fénix, porque obviamente que la gente va a saber un poquito más de ti porque hay miles de historias, pero era como te digo, ahora quería estar enfocada en hablarle a la gente sobre el proceso de una enfermedad tan fuerte, de una pérdida de un ser querido, de los aprendizajes que nos da. Yo te lo agradezco de corazón y nada más para cerrar me gustaría que te voy a preguntar como quieras contestarlas, pero son 3 preguntas. ¿Qué tu consejo les darías a aquellas personas que están pasando, que recibieron un diagnóstico tan difícil? ¿Qué consejo tú les das a ellos, a la familia de ellos que están cercas, ¿verdad? Que están a su alrededor, porque en veces las palabras tenemos que escogerlas muy bien. ¿Qué consejo les das a esas personas que tienen ese círculo? ¿Qué sería tú el consejo para ellos que lo están viviendo, la familia alrededor de ellos, el círculo, la gente cercana? ¿Qué consejo les das? ¿Cómo poder llevar eso y cómo apoyarse y a sus hijos, a las demás personas? ¿Qué sería tu cierre para ellos? Mi consejo para ellos sería, no te puedo dar un consejo para el que está viviendo el cáncer porque yo lo viví de este lado, ¿no? De alguien que está cuidando a alguien que diagnosticaron con cáncer. Y en eso te diría que aceptes la ayuda, que no seas orgullosa y que mucha gente está ahí para ayudarte y que aceptes esa ayuda. Porque es una de las cosas que aprendí, ¿no? También que tus amigos, tus familiares no saben cómo ayudarte. Y aunque sea aceptar una comida, que vengan a cuidar al enfermo, que aceptemos esa ayuda. Yo sé que es a veces difícil por el ego de no quiero que me ayuden, pero eso sí les recomendaría que sí acepten la ayuda porque también es importante para los seres que tenemos cerca, que eso es una manera de que ellos se sienten cerca del círculo, cerca de ese apoyo, tú sabes cuando una persona te lo dice de corazón y te dice lo que necesites, aquí voy a estar, que ahí van a estar y que aceptes esa ayuda porque estás incluyendo a ese círculo y a tu duelo y a tu proceso los estás incluyendo y es bien importante. Yo es algo que le recomendaría y que es lo que me ha ayudado mucho, tener a gente que me ha ayudado a, como dice Lucy, ahorita me ven fuerte, pero si me hubieran visto hace todavía 2 años, si me hubiera dicho Lucy, vamos a tener esta plática, hubiera estado llorando, ¿no? Porque es un proceso, no es fácil, no es nada fácil perder a alguien que quieres mucho. Y otra de las cosas un consejo que les diría es que vivan, que no porque el ser querido se murió y que dolió y que está doliendo y que nunca los vamos a olvidar, pero que sigas viviendo. La vida no termina cuando ese ser se muere, sino sigue, y que una de las cosas que oí, ¿verdad? Cuando estaba en mis momentos de así que quería llorar y
que decía aquí, ¿cómo salgo de esta, no? Que escuché y que me ayudó mucho y que todavía cuando recuerdo y que me siento melancólica y lo extraño y digo, ¿dónde estás, no? Recuerdo lo oí en un podcast y decía, si tu ser querido te pudiera ver y ¿qué crees que te estuviera diciendo? ¿Verdad? Y yo me imaginaba qué me estaría diciendo Raúl, ¿no? Y luego le cambiaba y decía, ahora piensa si la situación fuera inversa. Si tú lo pudieras ver, si tú fueras las que te hubieras muerto y tú lo pudieras ver. ¿Qué quisieras que hiciera esa persona? ¿No? ¿Que estuviera triste? ¿O qué le dirías a esa persona? Y yo en ese momento pensaba y decía, no, pues si yo lo pudiera ver y yo hubiera sido que me hubiera muerto, yo quisiera decirle, vive, enamórate, sigue con tus hijos, juega, vive. Ese sería uno de mis mejores consejos, ¿no? La vida, como te digo, para él se acabó, para mí y para mis hijos sigue. Y entonces, con el recuerdo, porque los recuerdos nunca se van a ir, pero nosotros seguimos viviendo y échale ganas, ¿no? Yo sé que a veces es difícil, pero de que se puede, ¿no? Olga, esto me recuerda, hicimos nosotros hace poco una pijamada a nuestra edad, pero hicimos esa pijamada y nos quedamos aquí en la casa de Olga y me recuerdo que nos quedamos todas acostadas en el cuarto y tomé una fotografía a una imagen que ella tiene, es una mariposa, y estaba tan bonita que yo cuando estaba leyéndola yo estaba llore y llore, no sé por qué. No la traje ahorita para podérselo leer, pero si pudieras decirlo a ellos, si te acuerdas o pues, me imagino que sí. No me acuerdo, o sea, sé que la leo, pero nada más dice algo como que él está en el cielo, ¿no? Que solo espere y veré cuánto de bello es, pero que no deje de vivir. Que siga adelante, que con cada suspiro que yo dé es como que él estuviera dando un suspiro. Y por eso puse esa mariposa en mi cuarto, ¿no? Para recordarme que sigo viva, que también tengo que darle gracias a Dios por esos 20 años y que fueron bonitos, que no fueron de gritos, que no fueron de pleitos, y que tengo que agradecer eso también y que Dios supo la perfección, ¿no? Porque aparte de que Lucy sabe, fue una fecha bien marcada cuando él murió un 24 de diciembre y fue duro porque es una fecha que muchos celebran, están celebrando la venida de Jesús. Entonces fue un poquito difícil, pero digo siempre, todo pasa por algo y pasa como Dios quiere que sea, ¿no? Ese día recuerdo que tuvimos una misa y el padre que celebró la misa era alguien cercano a nosotros. Y cuando celebraba decía, ¿por qué te lo llevaste hoy? Y se le salían las lágrimas, ¿no? Y después vino al siguiente día y me dijo, perdón, Olga, perdón por haber dicho eso. Dijo, porque quizá no comprendí lo que estaba diciendo, dice, pero después reflexioné y fui a mi casa y dije, ¿qué más regalo ese que te llevaste a un hijo ese día? ¿No? Que no deja de ser doloroso porque pues es una fecha marcada y que muchos celebran y los primeros años eran como, no puedo celebrar esta Navidad porque me está recordando todo el proceso. Pero como dice Lucy, esa mariposa siempre me recuerda sigue viviendo, sigue luchando, tienes 2 hijos y aparte tienes amigos que siempre han estado ahí, que
pues échale ganas. Yo lo que puedo decir es me quedo con lo bonito que vivimos al lado de ustedes como pareja. Como les mencioné, somos un grupo de amigos que siempre nos juntábamos y nos seguimos juntando, y Raúl era buenísimo para cantar. Cantaba como Vicente Fernández, y los niños estaban chiquitos y ellos querían cantar como su papá y comer chile como su papá, y eso me quedó. Entonces cuando alguien me dice que pierde a alguien, yo siempre, pues obviamente yo no he tenido esa experiencia, pero siempre digo, quédate con las cosas más bonitas, quédate con lo que tu corazón te hace vibrar, con aquellas cosas que tú dices, gracias por haberme puesto esto en mi vida. Y yo en realidad a Raúl le agradezco que te dejó ir a la escuela, que ahí te conocí, el tiempo que nos conocimos y que compartimos. Así que te agradezco de todo corazón, porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando se pueden identificar y pueden tomar alguna ventaja de poder prepararse y apapachar a sus seres queridos ahorita que los tienen. Y simplemente pues muchísimas gracias, Olga, por darnos tu experiencia, y como te digo, qué fuerte. Y ahora es fuerte porque sí, me tocó verla llorar, y ahorita recordar algo así no es fácil. Yo sé que no lo es fácil, pero te lo agradezco de corazón, y espero que sigamos pues teniendo más conversaciones, ¿verdad? Para nuestra gente, porque nosotros sí las tenemos, ¿verdad? Pero para nuestra gente. Así que antes que nada, pues muchísimas gracias. Recuerden apoyarnos, recuerden darle like, compartir y sobre todo suscribirse. Recuerden que todo pasa y pasa por algo, y el capítulo de hoy son Los caminos de Dios son perfectos, con Olga González. Así que muchas gracias. Gracias de todo corazón, y nos esperamos ver en el próximo capítulo. Adiós.